al médico infectólogo matrícula 54.101, al doctor Hugo Pizzi. Doctor Eduardo Germán, Daniel Quinteros desde La Rioja lo saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien, aquí estamos con muchísimo calor, mucha humedad. Gracias a Dios, hasta el momento por lo menos tocamos madera. Doctor, no se cortó la luz en esta provincia, que es algo clave para pasar este verano, que es muy importante. Bueno, nosotros lo convocamos a raíz de que hay una alerta por sarampión y usted, que es un especialista y además como es didacta para dar explicaciones, para que escuchen los padres, ¿qué podemos decir a esta hora de la tarde de lo que está pasando en la Argentina? ¿Es para preocuparse, llamar la atención o son casos aislados, doctor? Mire, yo primero le voy a hacer una descripción de lo que está sucediendo en América, en toda América, y hay algunos datos que le voy a dar que le van a llamar la atención. Esto lo hicimos desde Atlanta, Estados Unidos, un informe general por CNN Internacional. Resulta ser que, por ejemplo, en Texas, 124 casos de sarampión, inédito, y un joven muerto de 19 años. En Brasil, casos aislados. Y en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, 5 casos confirmados. Parecería ser que hay 2 más en estudio. Entonces, esa es la realidad que nos está mostrando que evidentemente está fallando el tema vacunación, porque cuando usted tiene todo cubierto, evidentemente no hay riesgo. A tal punto, Eduardo, que cuando uno le pregunta a estas gentes que he mencionado, los norteamericanos, los médicos brasileños a los brasileños y los de provincia de Buenos Aires a los que les acabo de decir, ninguno está vacunado. Ah, mire qué dato. ¿Y esto por qué, doctor? Bueno, ¿Por una cuestión de decisión propia, mire, campañas? No, yo creo que siempre sucedió de que hay un grupo de gente que no está vacunada. Sí. Yo no sé si usted recuerda el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, Sí. que Maradona era el director técnico. Volvieron mucho con el sarampión, inclusive 5 sindicalistas vinieron con sarampión. Quiere decir que un sindicalista debe tener una edad aproximada como para estar vacunado, ¿no? O sea, ¿qué quiero decirle? Que siempre ha habido estas cosas, pero los focos, los bolsones existen en distintas partes del mundo. Entonces yo creo que ha llegado el momento de ser criteriosos, Eduardo, analizar lo que nos está pasando, porque le voy a dar otro dato más a usted que siempre le gustan las estadísticas. Sí. Nosotros en América teníamos arriba del 80% de vacunación. General, niños, madres, todo. O sea que éramos los adalí, así como en una época fuimos los adalides de la alfabetización. Bueno, la cuestión de que hoy estamos debajo de 80 y nos superó Chile y Uruguay. Pero también nos superó Chile, Uruguay y Paraguay en alfabetización. O sea que estamos muy atrás en un montón de cosas. Y yo creo que van unidas de la mano, porque la educación camina con tanta lentitud que en este caso concreto, o mejor dicho, la ignorancia camina con tanta lentitud que todas las enfermedades lo alcanzan. Y si tenemos 12 millones de personas que no estudian, que no trabajan, que no leen, que no saben interpretar un texto, estamos complicados. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Daniel Quintero lo saluda. Hola, ¿cómo andan? Gracias por atendernos. Por Cuando favor. fue la epidemia, la pandemia de COVID, se generó un fuerte movimiento antivacunas, ¿no? Anti esas vacunas. Pero parece que después se empezó a extender a todas las vacunas. ¿Puede haber algo de eso en este reflotar de enfermedades que uno ya creía extintas? De una movida Claro. antivacuna que también hay a nivel mundial. Absolutamente, mire, le voy a, mejor dicho, refrendar el dato. O sea, nosotros antes, pre-pandemia, estábamos 80% arriba de protección de vacunas. Y después de la pandemia bajamos. Por eso le digo que nos superó Chile y Uruguay. Y además hay un hecho que quizás a lo mejor sea para que lo estudien ustedes, que en general tienen una sagacidad especial para evaluar a la sociedad, ¿no?
madres están fallando. Las madres. Claro, cosa que eso nunca sucedió. O sea, ¿cuándo sucedió eso? Si bien es cierto que durante la pandemia no querían ir a los vacunatorios porque tenían miedo y demás, pero después falló, inclusive, no sé si usted tiene presente que cuando usted da el aporte AUH a las familias que no están en buenas condiciones económicas, entre las obligaciones que hay es vacunación total Sí. y presencia en el colegio. Bueno, eso también hubo que ajustar algunos casos porque estaba fallando eso también, pero fuera de las familias de bajos recursos está fallando también. O sea, la gente, pero doctor Pizzi, ¿es a nivel mundial? O sea, ¿la gente se está vacunando menos? Yo creo que quedó, post pandemia, quedó como una sensación de una disminución. Pero, de todos modos, estamos ilusionados con que nos ayuden las maestras para exigir los carnets en condiciones y demás. Y le voy a contar una cosa muy interesante, no sé si ustedes lo cronicaron o no lo cronicaron. En los últimos años, Sí. hablo pre-pandemia, post-pandemia, hubo muchos accidentes y algunos fallecimientos por niños que adquirieron enfermedades por no estar vacunados. Y yo ya tengo, que lo digo en clase, inclusive esto en la Facultad de Medicina, tengo tres jueces. Entre ellos, el primero fue el del Bolsón, que obligó a una madre, que ese niño no falleció, pero estuvo gravísimo, obligó a una madre a que tenía que vacunar. O sea, que nos están ayudando. Por eso le digo, si de pronto las maestras, ustedes y los jueces nos ayudan, yo creo que podemos volver, porque estuvimos en un nivel de vacunación que era realmente el mismo de la alfabetización, que todos nos miraban con envidia. En Latinoamérica nos miraba con envidia, ahora resulta que se revirtió todo, ahora nosotros los miramos a los otros. Doctor Pizzi, obviamente le tengo que hacer esta consulta porque fue una decisión del gobierno nacional. Esta intención de abandonar la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo la ve usted a esta decisión? Bueno, a mí me da mucha tristeza. O sea, yo conozco el tema en la década del 80 con todos los franceses con los cuales he trabajado y algunos argentinos estuvimos muy cerca. En Ginebra estuvimos fundamentalmente pidiendo colaboración. Yo lo veo con tristeza, pero debo ser sincero. La OMS en los últimos tiempos se politizó, segura criticó. De eso no hay ninguna duda, por la cantidad de empleados y demás. Y durante la epidemia, que estoy seguro que esto no se le escapó a usted, en un momento sale el secretario general y dice, dejen de usar el barbijo no es importante. La Universidad Nacional de Córdoba quedó sola en el mundo diciendo esa aerolización es por nariz y boca, sigan usando el barbijo. Por suerte duró pocos días. Ese hecho fue el comienzo de una retahíla de errores. El segundo error importante fue cuando de pronto dijeron, estas dos vacunas vamos a utilizar, pero no es estas dos vacunas vamos a utilizar, fue en detrimento de las otras, y el detrimento fue de las mejores. Que acá un poco también sucedió eso, porque no sé si ustedes recuerdan que nosotros pusimos 2.000 voluntarios en el Hospital Militar Central de Buenos Aires para la vacuna Pfizer, que era la que había delineado la húngara Katalin Karikó, que ganó el premio Nobel. Sí. Después de la pandemia ganó el premio Nobel, una mujer que la rechazaron de todos lados y hoy nos ha abierto 5 líneas de investigación, una de ellas exitosísima contra el cáncer, que algún día tendríamos que hablar de eso. Bueno, la cuestión que nosotros estamos en primer lugar, porque en lo técnico científico, cuando usted da voluntario, es el primero que tiene que usar. Empezaron con tonterías, que hay que darles las cataratas, que tenemos que darles los glaciares, que tenemos que renunciar con tal provincia y regalársela. La cuestión de que no la pudimos usar. Ahí la OMS hizo utilizar 2 vacunas en detrimento de otras. Y acá el gobierno quizás algún día alguien nos explique, porque hasta hoy nunca nadie nos explicó qué pasó ahí. También hubo ese problema. Y después, evidentemente, siguieron los problemas. Por lo tanto, si usted me pregunta, que la pregunta clave sería,
¿el ciudadano común lo va a sentir? No, no lo va a sentir. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio, y el equilibrio está dado por la Oficina Sanitaria Panamericana, que depende de OEA, que es más antigua que la OMS. Y a lo mejor en el futuro, cuando todo empiece a solucionarse, quizás volvamos si es que no nos fuimos. Pero no cree usted que es la debacle nuestra y el futuro incierto si salimos de la OMS. Gracias, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por los conceptos. No le queremos sacar más tiempo. Como siempre, muy atento para la provincia de La Rioja. Que pase buenas tardes y lo seguiremos molestando. Hasta luego. Eduardo, ¿cómo no voy a ser atento si tengo con orgullo en el mundo muestro el honoris causa de la UNLAR? Sí, ¿Cómo no señor. voy a hacer eso? O sea, imagínese si no voy a tener que 10 años he formado alumnos en La Rioja. En este momento nos están escuchando y mandan felicitaciones de todos lados. ¿Cómo no voy a estar atento a su pedido? Bueno, muchas gracias, doctor. Nos encontramos. Hasta luego. Adiós. Así el doctor Hugo, sí, hablando de esto que acaba de preguntar Daniel.